Buenas noches, para continuar con la docencia del servicio, hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario superior. Eh, Esto es muy importante porque es una patología que no solamente vamos a ver una obstrucción ya sea funcional o mecánica, sino que también vamos a ver las complicaciones que puede llevar a un daño renal de tipo crónico e irreversible. En la prevalencia tenemos que las causas de uropatía obstructiva tienen un 10% de consecuencia de una insuficiencia renal. Entre estas vemos que los pacientes que se muestran con hidronefrosis, vemos que en la población femenina, las poblaciones más comunes son los 20 años y los 60 años. Principalmente esto está relacionado con que en los 20 años una de las principales causas es por el embarazo, y ya cuando es 60 años es por patología tumoral compresiva. En los masculinos se ve por lo general en pacientes mayores de 60 años, pero principalmente es por una etiología tipo obstructiva inferior, ya sea por una patología prostática, que en verdad en este tema no vamos a abordar mucho lo que es la patología, la fisiología obstructiva del tracto urinario inferior. Se ha visto que de los pacientes que tenían hidronefrosis, 2.5% tenían malformaciones del tracto urinario superior. Tenemos que podemos clasificar lo que es la uropatía obstructiva según la localización. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tracto urinario superior, pero se puede clasificar superior e inferior. Podemos ver que sea aguda o crónica. Tenemos también el grado, si es parcial o completa, y entre las causas, lo más común mencionar adquirida o congénita. Aquí podemos ver este cuadro del Campbell, que explica las diferentes causas. Aquí en los recuadros es la- los lugares de obstrucción que estaríamos viendo, que sería el ureter y los riñones. Vemos las diferentes causas, como podemos ver las causas congénitas a nivel renal, riñón poliquístico, estrechez de la unión ureteropiélica es una de las más comunes. También vemos de causas neoplásicas a nivel de tumores que comprimen el sistema colector. También vemos la parte inflamatoria como la tuberculosis, que ya hablamos en charlas anteriores, que tiene mucha sintomatología y mucha patología de estenosis, principalmente en los ureteres, y también de alteración en los cálices del riñón, que pueden causar una nefropatía, que sería la consecuencia de una uropatía obstructiva. Del ureter podemos ver también una implantación congénita si tiene un doble sistema colector, un ureterocele, un ureter retrocavo, estrecheces. También hay causas neoplásicas, como las habíamos visto, la tuberculosis que había mencionado, y también por patología compresiva, ya sea por adenopatías retroperitoneales, fibrosis retroperitoneal, también por trauma, son algunas de las causas. Entonces, en la fisiopatología tenemos diferentes cambios. Tenemos cambios macroscópicos que se van a ver, por lo general lo vamos a ver cuando operamos, digamos que es una uropatía de causa por alguna litiasis. Es la que vamos a ver más común, o vamos a ver en los estudios de imágenes una hidronefrosis. Es importante mencionar que no todo lo que es hidronefrosis tenemos que pensar que es una uropatía obstructiva o que sea una causa obstructiva inicialmente. Pueden haber muchos hallazgos, no tenemos que pensar que sea del tracto urinario superior. Esta puede ser el tracto urinario inferior, o sea que la hidronefrosis nos dice que es obstrucción, disculpa, creo que se entendió mal, que nos muestra que es obstrucción, pero no nos determina el sitio de obstrucción. También vamos a ver cambios microscópicos, vamos a ver cambios moleculares y principalmente los cambios hemodinámicos, que son los que van a llevarnos a lo que es los cambios en la filtración renal, las alteraciones hidroelectrolíticas que va a tener el paciente después de la obstrucción. Entonces, podemos ver aquí la parte de los ureteres. Hablar solamente la fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario superior
y desconectarse totalmente de la parte de lo que es la vejiga, yo creo que es algo prácticamente imposible porque hay patologías de la vejiga, obstrucción de vías inferiores, que posteriormente van a tener compromiso en la vía, que van a tener compromiso en la vía urinaria superior y va a también causar todos estos cambios en la vía urinaria superior, al igual que lo causaría una obstrucción unilateral o por otra causa que sería en el ureter. O sea, que tenemos que mencionar parte de la patología de las vías urinarias inferiores. Por lo menos podemos mencionar que en la vejiga, a grosso modo, porque eso sería motivo de otra charla, en la vejiga cuando tenemos una obstrucción, por ejemplo, una obstrucción prostática, una vejiga disfuncional que aumente la presión intravesical, ella también va a tener una fase compensada o descompensada, como lo podemos ver aquí en la imagen. Eh, Al final de el aumento de la vejiga, al inicio no se va a transmitir la presión hacia los ureteres, ya que ellos cuentan con unas válvulas, no necesariamente son como si unas válvulas, pero es la inclinación y que tiene el uréter al entrar a la vejiga, se comporta como si fuera una válvula, y esto permite que no se pase la presión hacia el ureter. Ya cuando incrementa la presión y tiene una fase descompensada de lo que es la vejiga, va a tener una hipertrofia del trígono y esta presión va a ser posible que pase a los ureteres. Esto es para explicar un poco la parte de cómo la presión de la vía inferior puede pasar a la superior. Entonces, después que pasa la fase descompensada de la vejiga y que pasa al inferior, vamos a ver que comienza a aumentar las presiones dentro del ureter y este va a tener mecanismos para tratar de romper esta presión. Aquí es cuando ya podemos pensar, después que se da este paso de la presión a nivel del ureter, también podemos correlacionarlo como si tuvieras una patología mecánica propia del ureter, ya sea una obstrucción extrínseca, sea una litiasis que esté causando un aumento de la presión dentro del ureter. Al inicio de la fase compensada, este va a engrosar sus paredes y va a tener un aumento de las peristalsis. Lo que va a hacer es que se van a formar unas bandas fibroelásticas posteriormente al aumento de la peristalsis y este uréter posteriormente va a elongarse y va a estirarse. Después podemos ver aquí en la imagen que este va a tener una obstrucción secundaria, ya que va a tener una gran dilatación por tratar de vencer de aguantar la presión dentro del ureter para evitar que llegue con presiones elevadas a la pelvis y el que es el riñón. Esto ya en la fase descompensada es importante mencionar porque puede tener una obstrucción secundaria ya que el ureter se vuelve totalmente tortuoso y este puede tener, por ejemplo, estos dobleces que pueden causar una obstrucción ureteral secundaria. Y también es importante mencionar que en la fase descompensada vamos a tener un gran ureter que por el aumento de la peristalsis después va a quedar en un segmento aperistálsico y este ya no va a ser capaz de lo que es soportar la presión que llegue al riñón, por lo que nos quedaría una gran parte del ureter sin total funcionalidad de lo que es la peristalsis. En la parte del riñón, traigo estas dos imágenes porque va a depender cómo se transmita la presión al parénquima renal. Esto va a depender de la pelvis. Si tenemos una pelvis extrarrenal, que es como la que vemos acá, vamos a ver que se va a dar una distribución de la presión, ya que la pelvis, como está fuera del parénquima, esta va a estar rodeada de grasa y va a tener un aumento, va a tener mayor espacio para este extenderse y la presión se va a mantener, por decir, en lo que es la pelvis renal y no se va a transmitir a lo que son los cálices. A diferencia de lo que vamos a tener si tenemos una pelvis intrarrenal, la presión va a llegar acá y va a transmitirse totalmente a los cálices, o sea que vamos a ver unos cálices dilatados a la vez. En teoría, en los pacientes que tienen pelvis extrarrenales no deberíamos ver tanta dilatación de los cálices. Pero traigo estas dos imágenes porque en los cambios tempranos que vamos a ver en el riñón, los vamos a ver principalmente en lo que va a ser la papila y el cáliz menor que recibe esa papila. Vamos a ver que al momento, vemos que esto tiene una conformación cóncava, al aumento del aumento de la presión, esta conformación va a cambiar y va a convertirse en aplanada.
hasta aumentar tanto la presión que además, bueno, no se puede observar en la imagen, pero justo al lado del cáliz vamos a ver lo que es el fornix. Este va a tener, en vez de tener una conformación más puntiaguda, va a tener una conformación redondeada. Esto posteriormente, cuando aumente la presión, vamos a ver que este sistema va a cambiar totalmente su forma y va a tener una forma convexa. Aquí vamos a, estos son entre los cambios más tempranos de lo que es el riñón. Vamos a observar estas imágenes. Aquí el ejemplo sería una obstrucción unilateral, que de hecho es donde más se han hecho estudios sobre la fisiopatología de la obstrucción unilateral. Vamos a ver cómo se da la presión, el aumento del ureter y cómo se da la presión dentro del mismo riñón. Aquí en la imagen 2 podemos ver la conformación de aquí del cáliz con la papila y aquí ya podemos ver un aumento y una pérdida totalmente. Es importante porque no solamente vamos a ver este cambio macroscópico de las papilas y de los cálices, sino que también vamos a ver que va a haber una atrofia de tipo vascular. Esto se da porque entre más cerca esté de aquí de las pirámides, vamos a ver que va a haber un aumento de presión que va a comprimir contra lo que queda de corteza. O sea que las arterias arcuadas van a tener una compresión abundante y esto va a causar una disminución del flujo y posteriormente va a llevar a una cascada de liberación de citoquinas que después vamos a explicar para que esto termine un proceso de apoptosis y una liberación y estimulación de los fibroblastos. También importante que entre más las arterias intralobulares no están tan afectadas, pero esto va a hacer que entre más distal esté a las arterias intralobulares, estas van a tener mayor necrosis. Por ejemplo, los vasos que van a irrigar lo que son los mismos túbulos van a estar comprometidos. Posteriormente, toda esta presión se va a marcar o se va a transmitir a que son los túbulos renales y estos van a tener una dilatación intersticial. Cuando vemos acá, ya vemos en esta última imagen, vemos ya una obstrucción con un daño más severo del riñón, como podemos ver ya no queda casi corteza, vamos a encontrar un riñón más grande, pero totalmente no funcional. Entonces, aquí vemos que la presión, cuando esta aumenta, disculpa, la presión renal cuando aumenta y alcanza, por ejemplo, la presión dentro de la pelvis debería ser 0. Cuando esta aumenta la presión, va a equipararse dentro de las nefronas que son dentro de los glomérulos. La presión normal dentro del glomérulo es entre 6 a 12 miligramos de mercurio. Esta, por el aumento de la presión, va a llevar a equiparar esta presión y posteriormente sobrepasarla, por la que ella tiene un cese de lo que es la filtración glomerular. Y esto se da porque disminuye el flujo a disminuir lo que es la filtración. Importante, el riñón tiene una forma de, por decir, de mecanismo de protección y para liberar la presión, podemos ver, que es esta imagen que podemos observar, el riñón va a tratar, o la obstrucción va a tratar de vencer la porción más delicada eh, de lo que es la parte de tratar de vencer la presión y disminuir la presión dentro del glomérulo para que posteriormente se trate de dar lo que es la filtración. Entonces vamos a ver que por el espacio más débil es el fornix. Entonces, uno de los mecanismos de disminuir la presión es la ruptura del fornix y posteriormente la liberación del líquido de la orina hacia el espacio perineal, que después va a ser absorbido por
los linfáticos y también la red venosa. Aquí podemos ver este cuadro que nos dice a grosso modo lo que pasa. Mencionaban solamente hasta la parte de las 5 horas o más, pero voy a mencionar algunos cambios que se dan hasta los 21 días. Tenemos que en la fase ultra aguda, que es de 0 a 2 horas, aumenta la presión del sistema colector. Esto posteriormente, para tratar de vencer lo que es este aumento de presión, va a aumentar el flujo sanguíneo renal. ¿Qué pasa si aumenta el flujo sanguíneo renal? Va a mantenerse la tasa de filtración glomerular. Pero ya cuando van pasando las horas, vamos a ver que sigue aumentada la presión y este flujo sanguíneo renal cae, como había mencionado, se va a comprometer las arterias, por lo que va a caer este flujo a lo que es el glomérulo y va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular, ya que sigue aumentando la presión. Ya cuando se da el mecanismo de ruptura, o otros mecanismos que ahora vamos a explicar, ya la presión disminuye o se normaliza, se sigue el flujo sanguíneo renal disminuido por mecanismos celulares y la tasa de filtración igual va a disminuir aún más. Es importante porque el flujo plasmático renal, a pesar de que se libere la obstrucción, vamos a tener que va a tener cambios según la hora. Vemos que a las 24 horas se disminuye a un 50%, a los 3 días un 30%, y si sobrepasa de las 8 semanas, vamos a tener solamente un 12%. Entre los cambios podemos ver que el riñón va a tener un aspecto hematoso aproximadamente a los 7 días. Entre ya las 2 semanas vamos a tener una dilatación aún más de lo que es la pelvis y los sistemas colectores, y ya a los 21 días vamos a ver un aumento de lo que es el riñón. Es importante porque vamos a tener un riñón más pesado, pero no necesariamente porque va a ser más funcional, sino porque es un riñón que al inicio va a tener una gran dilatación con una reserva de orina, porque igual se sigue produciendo orina, pero este va a ser un riñón totalmente disfuncional que va a estar prácticamente delgado y lo que crónicamente va a formar es un bolsón hidronefrótico. Entre los cambios microscópicos tenemos que va a haber una dilatación tubular extrema. Este posteriormente va a llevar a una infiltración inflamatoria, justo al lado, justo a los túbulos, y esto va a hacer de que se liberen un montón de citoquinas, interleuquinas, TNF-alfa, que esto va a hacer que se estimulen por parte de los mecanismos celulares un factor parecido a los fibroblastos y que este estimule la producción de fibroblastos. Esto se da principalmente por la expansión del intersticio que se da por esta inflamación, esta infiltración inflamatoria de células inflamatorias y también por la lesión de hiperfiltración. Posteriormente, ya en cambios tardíos, como vamos a ver este glomérulo que se ven acá, estos cambios, vamos a tener una glomeruloesclerosis. Como había mencionado, había una infiltración de fibroblastos que van a interferir, van a llegar a estos túbulos y hacer una esclerosis. Esto ya sería un estadio tardío y sería una de las consecuencias de lo que es los cambios de neuropatía, sería una nefropatía obstructiva, ya el desenlace, por decir, final de esta enfermedad, si no la resolvemos a tiempo. En los cambios hemodinámicos es una también de los más importantes. Tenemos que recordar algunos términos, principalmente no los términos, sino cómo estos van a cambiar dependiendo de cómo alteramos algunas de las propiedades o algunas de las partes hemodinámicas que vamos a tener dentro del glomérulo. Tenemos que el filtrado glomerular es dado por esta ecuación, donde Kf es un coeficiente de filtración que principalmente va a estar dado por
es una constante de filtración y esta está dada por la superficie de filtración que hay en la membrana de filtración. Tenemos que también la presión del capilar glomerular es muy importante porque esta va a cambiar mucho y así va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular con los cambios en la resistencia vascular renal. La PT es la presión intratubular y esta que tenemos acá es la presión oncótica dentro del capilar glomerular. Si tenemos un aumento de lo que es la presión del capilar glomerular, va a aumentar lo que es la filtración glomerular. Ya la parte si tenemos una disminución de la presión oncótica, esta va a quedar menos, va a traer menos agua dentro del capilar, por lo que va a aumentar la presión y va a darse más la filtración. Y sucesivamente esto es uno de los cambios que podemos hacer para aumentar el filtrado glomerular. El flujo plasmático renal, que se menciona también bastante, está dado también por lo que es la resistencia vascular renal, como vemos aquí, importante. Por lo que la resistencia vascular renal es la que nos va a llevar, como por decir, a los cambios hemodinámicos que vamos a tener durante la obstrucción. Si esta va a estar dada por la vasoconstricción y la vasodilatación de lo que son las arteriolas aferentes y eferentes. Tenemos que si tenemos una vasoconstricción muy marcada aferente, va a disminuir lo que es el filtrado glomerular. Pero si tenemos una vasodilatación aferente, pero una vasoconstricción eferente, este va a permitir lo que es la filtración glomerular. Entonces, como había mencionado, la obstrucción unilateral ureteral es una de las que he tenido, la que se ha estudiado más y la que ha tenido más modelos de qué pasa fisiológicamente. Vemos en esta gráfica que tiene un comportamiento trifásico y este comportamiento trifásico, cada etapa corresponde a, como había mencionado en el cuadro anterior. Tenemos que de 1 a 2 horas, que equivale a lo que es la fase 1, vamos a tener una disminución de lo que es la tasa de filtración glomerular. Posteriormente a esto, cuando el cuerpo sense esta parte, va a haber un aumento del flujo plasmático para tratar de mantener esta tasa de filtración glomerular. Es importante mencionar que la presión del ureter va a estar aumentada. Entonces, para tratar de contrarrestar la presión del ureter y que baje la tasa de filtración glomerular, va a aumentarse el flujo plasmático renal para que éste trate de compensar lo que es, y que se dé lo que es la filtración glomerular. Esto está dado por la prostaglandina y el óxido nítrico, que van a hacer vasodilatación de esa arteriola aferente. Dentro de las 3 a 4 horas, la presión del ureter va a estar todavía elevada, y esto vamos a tener un flujo plasmático bajo, que era lo que ya habíamos visto en el cuadro. Esta presión del ureter posteriormente va a comenzar a disminuir tardíamente porque vamos a aumentar la resistencia de la arteria aferente. Lo que va a pasar después es que va a haber una vasoconstricción de lo que es la arteriola aferente. Y ya por último, de 5 horas o más, va a haber una reducción de todo, o sea, va a disminuir la presión del ureter, la presión, el flujo plasmático renal, y va a haber una disminución de lo que es la tasa de filtración glomerular. Si tenemos un cambio, vamos a tener un cambio de lo que es una comparación de lo que es la obstrucción bilateral ureteral, o si es un riñón solitario, claro, porque sería un solo riñón que estaría funcional y no habría ningún otro riñón para compensar así todos los cambios que vamos a tener hidroelectrolíticos de este riñón, ya que si es una obstrucción unilateral con otro riñón funcional, no vamos a tener alteraciones de ahora de los túbulos y de los canales, que voy a explicar un poco de esto. Vemos que en este círculo vamos a ver que los cambios de la obstrucción unilateral
vamos a ver una vasoconstricción más prolongada de la arteriola aferente, que es lo que posteriormente va a llevar a la disminución de la presión intratubular. Tenemos que recordar, como vimos hace poco, que al inicio la presión intratubular va a estar aumentada, pero posterior esta disminuye para tratar de compensar esta parte de la filtración glomerular. Este mecanismo principalmente va a estar dado por el óxido nítrico al inicio, que posteriormente vamos a tener a la vasoconstricción de la arteria aferente. Y en la obstrucción bilateral, vamos a tener una tasa de filtración glomerular, una disminución. Esta va a estar dado este mecanismo por el BNP, por el péptido natriurético atrial, disculpa. Vamos a tener una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la deferente. Pero importante que la presión intratubular va a mantenerse elevada. Esto se da, la vasodilatación es para permitir que por lo menos, por eso es que persiste lo que es la presión elevada dentro del glomérulo, porque estoy pasando más sangre acá y va a mantenerse la presión elevada dentro del túbulo y esto no deja que pase, porque va a tener una vasoconstricción, por lo que tendría una mayor presión dentro de los túbulos y por eso es que cesa lo que es la filtración glomerular. Entonces, en los efectos de la función tubular, tenemos que uno de los primeros cambios es la habilidad en la concentración de la orina. Posteriormente se van a dar otros cambios en defectos del transporte del sodio, defectos de cationes como lo que es el potasio y el magnesio, y también defectos en lo que es un defecto en lo que es la acidificación de la orina. Tenemos que, cuando vemos, bueno, vemos este poco de células, nos recordamos un poco de la fisiología, no voy a hablar tan profundamente de la fisiología, pero es importante recordar que para la concentración de la orina principalmente vamos a verlo en lo que es la asa de Henle. Este va a tener justo en la médula se vuelve más hipertónica y esto es lo que va a permitirnos que se concentre la orina, ya que por los mecanismos de la resolución de los electrolíticos, de los electrolitos, disculpa, y posteriormente al inicio, la descendente puede entrar agua, pero ya la ascendente no entra agua, sino que solamente se retiran los electrolitos. Vamos a ver que va a haber un defecto de esto. Entonces vamos a ver que estos electrolitos, sodio, potasio, antes, en vez de reabsorberse, no va a haber un defecto en lo que son este transportador, en lo que es la asa de Henle ascendente. También es importante mencionar que con la obstrucción se da una disminución o por decir como una resistencia a la acción de la vasopresina. La vasopresina aquí va a activar lo que son los canales de aquaporina, que acá vemos la ADH. Los canales de aquaporina normalmente al ser activados por la vasopresina, la ADH, principalmente los V2, vamos a ver que estos se unen a nivel de intersticio, van a liberar unas vesículas que van a tener una migración dentro de la célula principal, esto se da en la célula principal del túbulo colector, y estas vesículas van a tener van a salir a la luz o al lumen del túbulo de la orina, para así hacer la función de la reabsorción del agua. ¿Qué pasa? Que con la obstrucción, principalmente la bilateral, vemos una reducción aproximadamente del 50% de lo que es las aquaporinas, y además de esto se da una resistencia, se da un download regulation de estas, por lo que no hay un mecanismo para que se reabsorba el agua. O sea que esto que nos va a llevar a que vamos a tener una natriuresis, vamos a tener una orina más diluida y también vamos a tener pérdida de electrolitos, que es lo que posteriormente vamos a ver en una de decir las consecuencias o complicaciones. Tenemos que el transporte de sodio, bueno, sabemos que
la principal punto de reabsorción de sodio en lo que son los túbulos es principalmente dado en el túbulo contorneado proximal. El 70% del sodio es reabsorbido en esta área. Pero mencionaban que el principal lugar donde se daba el efecto de la pérdida de la reabsorción del sodio era a nivel de los túbulos distales, que bueno, aquí no le puse imagen, disculpa, y de los túbulos colectores. Posteriormente a esto, por este canal del INAC. Posteriormente a esto, después que se afecta esta parte, también podemos tener afección de lo que son los canales de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. O sea que, como había mencionado, vamos a tener una natriuresis. El transporte de iones de hidrógeno y acidificación. No vamos a tener una pérdida en la secreción de hidrógeno, que vamos a decir que nos va a quedar más hidrogeniones dentro del intersticio de la sangre y no va a ser secretado como tal, por lo que vamos a tener una orina más básica. Tiene incapacidad de acidificar la orina, no vamos a encontrar orinas en menores de 5.5. También tenemos una disminución en lo que es el transportador de sodio bicarbonato, el de sodio hidrogenión. La glutamina tampoco se va a formar no se va a absorber para que se dé la formación del amonio. Disculpa, se disminuye la formación de la glutamina para que se una con las moléculas y que forme más amonio, y también hace que no pueda acidificar lo que es la orina. Entre otras de las alteraciones está la pérdida de lo que es la pérdida de la secreción del potasio a través de la orina. Estos pacientes, por lo general, cuando vamos a tener una obstrucción, principalmente cuando vamos a ver una obstrucción ya de tipo crónica, vamos a tener que estos pacientes pueden cursar con hipervolemia, y esto va a hacer que se active el péptido natriurético atral, que es uno de los principales estímulos para que este se active. Este a nivel del túbulo distal va a hacer de que se pierda la reabsorción del potasio. Ya la parte molecular, que es lo que nos lleva al desenlace final de la enfermedad, que es una nefropatía obstructiva, que es la esclerosis, vamos a ver que, como había mencionado en la parte microscópica, va a haber un infiltrado de células inflamatorias. Vemos que el principal acá es el macrófago, que va a estar estimulado también por la angiotensina 2. Estos son pacientes, esto de la angiotensina 2 va a hacer que se active aún más los macrófagos, y posteriormente a esto va a tener una liberación de diferentes citoquinas. Entre estas principalmente el TNF-alfa, la interleuquina 18 y el TGF-beta 1. ¿Esto qué va a hacer? Que esto va a tener un cambio en la célula epitelial renal tubular y va a estimular a lo que es la activación de los fibroblastos intersticiales. Posteriormente va a tener una efusión en lo que es la matriz extracelular y va a haber una degradación de esta. ¿Qué pasa? Que además de lo que vamos a tener del infiltrado intersticial por los fibroblastos que nos va a formar lo que es la esclerosis, también esto altera lo que es el ciclo celular de las células renales. Y lo más importante es que esto va a llevar a una apoptosis de las células epiteliales. Que no, eso quiere decir que no solamente vamos a encontrar un riñón con esclerosis, sino que vamos a tener pérdida de las células renales funcionales. O sea, estos son los cambios más importantes a nivel molecular. Entonces, el impacto clínico, quería traer que, bueno, la mayoría de los pacientes, principalmente los que tienen obstrucción bilateral, van a cursar con hipertensión. Estos son mecanismos dados por el eje renina-angiotensina, aldosterona, por lo que han visto que estos pacientes que ya tienen hipertensión posterior a lo que es la obstrucción, se manejan bastante bien con lo que son inhibidores de este eje. También tenemos el crecimiento renal compensatorio, que se ha visto bastante influenciado. No está muy claro, pero mencionaban que entre los que podían estar era el factor insulin-like receptor, el IGF, alfa,
que lo que va a tener es un crecimiento renal compensatorio. Principalmente esto es cuando es una obstrucción unilateral, eh, y vamos a tener un crecimiento del riñón que está funcional para compensar lo que es la disminución de la tasa de filtración glomerular del riñón que está obstruido y tratar de compensarlo y que este va a tener, por decir, no una hiperfiltración o va a tratar de tener la función del otro que está dañado. Lo principal, eso era lo que se creía, pero se ha visto de que tienen una hipertrofia de las células renales y no una hiperplasia. No es que se vuelven más células renales en el otro riñón, sino que es células renales más grandes, por lo que crece. Es importante decir. Y la parte de la diuresis post-obstructiva, que creo que se explica bastante bien ya por todas las alteraciones que tiene a nivel de los túbulos renales. Tenemos que, al tener una obstrucción, al liberarse, esto es importante reconocer de que vamos a tener una diuresis post-obstructiva en pacientes, por lo general, cuando tienen una obstrucción bilateral o que sea un solo riñón. O sea, puede ser que el paciente es monorreno funcional, tenía una obstrucción, un paciente tiene antecedente de una nefrectomía y tenía una obstrucción a nivel de ahí, vamos a generar diuresis post-obstructiva. Y también es importante pacientes que pueden tener datos o que pueden facilitar un factor de riesgo, eh, pueden ser los pacientes que tengan falla renal, falla cardíaca. Son factores de riesgo que nos pueden generar también la diuresis post-obstructiva en estos pacientes. Se pueden dar dos cosas. Una diuresis fisiológica, que vamos a tener una diuresis aumentada, pero que va a ser como la compensación normal de todos estos mecanismos que hablé, pero no va a haber desequilibrio hidroelectrolítico. Ya cuando se vuelve una diuresis patológica, vamos a tener alteraciones de una natriuresis que no va a ser, que va a tener una pérdida también de electrolitos. Vamos a ver que va a aumentar el pétreo natriurético atrial, como había mencionado en los cambios, por los cambios que va a hacer después en los túbulos. Va a haber una disminución en la región, una pérdida de la respuesta de la ADH, como había mencionado la aquaporina, o sea que va a tener una natriuresis, va a tener una poliuria y va a tener una pérdida también de sodio y también puede tener una pérdida de diferentes hidroelectrolitos. Por lo que estos pacientes, cuando ya presentan una diuresis patológica, tenemos que estar vigilándole bastante lo que son los electrolitos. Primero, para vigilar esto, tenemos que medir la diuresis horaria, tenemos que ver si el paciente hace diuresis mayores de 200, tenemos que medir estos electrolitos para ver si ya se vuelve una diuresis patológica como tal, y en tal caso, si tenemos que hacer una reposición de electrolitos, tenemos que también, depende si el paciente tiene el estado mental conservado o no, darle hidratación oral intensa o ya manejarlo con líquidos intravenosos. Estas son mis referencias y gracias.